Buenas, bienvenidos a un nuevo final de la serie Los 100 finales que hay que saber, inspirada en el libro de Jesús de la Villa, Los 100 finales que hay que saber. En los finales 6 y 7 vimos los finales de Torre contra Alfil, y ahora en los finales 8 y 9 veremos el final de Torre contra Caballo. Al igual que pasa en el final de Torre contra Alfil, el final de Torre contra Caballo normalmente es tablas, pero hay que tener precaución con un par de detalles. El primer detalle es no alejar el caballo del rey. Si el caballo se lo deja al rey, es posible que el bando fuerte, el bando que tiene la torre, consiga capturarlo y ganar la partida. Y la segunda consideración que hay que hacer es que los rincones son peligrosos. Si el bando fuerte consigue arrinconar al bando débil, al rey y al caballo en una esquina del tablero, entonces podría ganar. Hoy, en el final número 8, vamos a tratar el caso de que el rey y el caballo estén arrinconados contra una banda del tablero, no en el rincón, sino contra una banda del tablero, y cómo, manteniendo el caballo cerca del rey, se pueden forzar las tablas sin demasiada dificultad. Y en el final número 9 estudiaremos muy rápidamente, porque hay muy poco que estudiar, el caso de que el rey y el caballo estén arrinconados en una esquina del tablero y cómo eso pone en graves problemas al bando débil. Comencemos pues. Muy bien, este es pues el diagrama inicial. Aquí hemos visto que el bando fuerte ha conseguido enviar al bando débil ambas piezas contra una banda del tablero. Entonces, en este caso, aún el bando débil puede forzar las tablas tranquilamente, la situación es tablas, pero es importante no separar al caballo del rey. No siempre pierde, no siempre el bando fuerte podrá capturar al caballo, y capturarlo no es sencillo, como veremos después, pero es importante mantenerlo tan cerca del rey como se pueda. Aquí la primera jugada es absolutamente única, porque cualquier movimiento de caballo que no sea caballo F2 pierde el caballo, evidentemente. Venir con el caballo aquí, aquí o aquí lo pierde. Por tanto, caballo F2 con jaque. El rey del bando fuerte debe hacer rey E3 y, según lo que hemos dicho de no alejar el caballo del rey, lo más razonable es volver caballo D1 jaque. Aquí las negras evidentemente no quieren la repetición porque quisieran jugar a ganar. Las tablas están garantizadas, entonces pueden intentar ganar y jugar rey F3. Y ahora toca alejar el caballo del rey, pero hay que tornarlo en cuanto se pueda. Tenemos, por ejemplo, caballo C3. El bando fuerte aquí podría jugar torre C2, amenazando al caballo, y el caballo vuelve con su rey. De nuevo, caballo D1. Y aunque el bando fuerte quiera intentar alejar al caballo del rey, o al rey del caballo, realmente no tiene mucha esperanza de conseguirlo. Por ejemplo, si hace torre 2 con jaque, entonces separamos al rey momentáneamente, torre F1, la torre puede venir a H2 a amenazar el mate en H1, pero volvemos con el rey A1, tenemos la casilla de escape de 2 en caso de torre H1 o jaque, y la torre puede venir a C2 y realmente no hay mucha esperanza. De nuevo, nos separamos durante un instante el caballo, pero en la siguiente volvemos de nuevo y no es posible capturar al caballo y no es posible dar mate, aunque el rey y el caballo estén contra una banda del tablero. Ya veremos en el final siguiente que en un rincón la cosa cambia y mucho. Realmente no todas las jugadas que hemos hecho eran únicas, hay otras opciones para el blanco de forzar las tablas, pero la idea fundamental es la misma, no separar nunca al rey del caballo y en caso de que tengan que separarse, volver en cuanto se pueda. Por ejemplo, esta es la posición inicial, evidentemente caballo F2 jaque es la primera jugada, se va de mano, tenemos rey E3, volvemos con el jaque, y contra rey F3, en lugar de jugar caballo C3 como jugamos antes, alejando al caballo del rey, también podríamos haber jugado rey F1, que aleja momentáneamente al rey del caballo, pero aunque el bando fuerte quiera impedir su reunión, ahora tenemos caballo C3 que amenaza la torre tiene que moverse, y vaya a donde vaya en la siguiente jugada, o volverá al caballo o volverá al rey a E1, y por tanto nos separaremos el caballo del rey, que es lo importante en este final, no perder el caballo, que siempre se mantenga protegido por su rey. Y de esa forma siempre se pueden forzar las tablas, repito, salvo que el rey y el caballo se encuentren en un rincón, que lo veremos en el próximo final. Y ahora, por último, volviendo a la posición inicial, vamos a ver el riesgo del que hablábamos antes. Aquí vimos que el bando débil hacía caballo F2 con jaque, el rey venía E3, de caballo D1 con jaque de nuevo, rey F3 y aquí caballo C3 con la idea de volver a D1 en cuanto se pudiera. Pero, ¿qué pasa si aquí, aquí después el bando fuerte atacó el caballo con torre C2 y aquí hacíamos caballo D1 volviendo?
¿Qué pasa si en lugar de volver el caballo decide pues irse a galopar en campo abierto, por ejemplo, con caballo de 5? Pues pasa, perdón por las flechas, pasa que ahora el bando fuerte puede intentar atrapar el caballo y evidentemente en un final de torre contra caballo, capturar el caballo sería ganar la partida, porque quedaría un final de torre rey contra rey, que evidentemente es una victoria clarísima. Este caballo ahora mismo tiene 3 amenazas. La amenaza de la torre puede intentar capturarlo, la amenaza del rey del bando fuerte, que parece una estupidez porque dice, hombre, es difícil que el caballo se ponga a tiro del rey, pero podría pasar y vamos a ver qué acaba pasando irremediablemente. Y tiene una tercera amenaza un poco más velada, que es el hecho de que su rey está al descubierto y podría sucumbir ante un jaque al rey que también amenazase al caballo. Vamos a ver cómo el bando fuerte podría capturar ese caballo. Aquí la jugada interesante, bueno, la idea es ir restringiendo los movimientos del caballo, impidiendo sobre todo que pueda volver junto a su rey, porque es justamente lo que debería hacer. Entonces, el bando fuerte, ahora que el caballo ha cometido el error de alejarse del rey, debe intentar impedir que vuelva. Y quiere que se vaya más lejos, pero intentar que no vuelva. Entonces, torre C4 intenta limitar justamente esa vuelta, porque como podemos ver, priva al caballo, la torre priva al caballo de B4 y de C3, y el rey le priva de E3 y de F4. Entonces al caballo no le queda más remedio que irse aún más lejos. Por ejemplo, a B6. Después de B6, la torre viene a B4, atacando al caballo, y además, curiosamente, le quita las casillas A4, C4 y también le quita D5 y D7. ¿Por qué le quita D5 y D7? Porque si el caballo viniera aquí, por ejemplo, parece que la torre no lo captura, y efectivamente no puede capturarlo directamente si el caballo fuera directamente a D5, pero si el caballo va a D5, entonces, como hablábamos antes, hay que tener en cuenta que aquí el problema del bando débil no es solo que debe mantener su caballo, sino que su rey está acorralado contra una banda y entonces tiene un peligro real de mate. Por ejemplo, aquí torre E4 con jaque obliga al bando débil a decidir ahora entre ir a F1 y entonces el negro tendría la oposición y una incursión de la torre en la última fila sería mate en la fila 1. De hecho, si va a F1, entonces ya con torre D4 amenazamos el mate en D1 y el caballo. Y prácticamente ganaríamos el caballo. Lo único que podría hacer el bando débil es aguantar un poco más con caballo C3, defendiendo justamente la casilla del mate, pero con torre D3 el bando fuerte vuelve a atacar el caballo y vuelve a amenazar el mate, y ahora ya no hay forma de salvar las dos cosas. El caballo puede irse de aquí, puede irse donde quiera, pero es que entonces torre D1 es mate. Pues muy bien, entonces, ¿qué? En esta situación, cuando estábamos... ¿Dónde era? A ver, aquí. Cuando estábamos aquí, si no podemos venir ni aquí, ni aquí, ni a A4, ni a C4, ni a D5, ni a D7, pues entonces verdaderamente no quedan muchas opciones. Es decir, habrá que ir, por ejemplo, a C8. Pero entonces ya finalmente torre B7 limita al caballo todo lo que le queda. Porque ahora mismo torre B7 le quita directamente A7 y B6 e indirectamente, bueno, y por supuesto también E7, pero como hemos visto, también le quita la posibilidad de D6, porque si caballo D6 en el futuro, entonces ya vemos que volvemos otra vez a amenazar al rey, y ahora pues si viene a la columna D, a D2 o a D1, pues sencillamente torre D7 clava y gana el caballo. Y si viene a F, de nuevo, si viene a F1, por ejemplo, el rey del bando débil, pues entonces de nuevo torre D7 amenaza al caballo y amenaza al mate, y esta vez es que ni siquiera el caballo llega a defender la casilla D1. Dicho eso, pues, con la torre en B7, ahora lo único que le queda al bando fuerte para ganar, ya que la torre tiene totalmente restringido y acorralado allá al caballo, es que el rey del bando fuerte se dirija hacia el caballo para capturarlo, y entonces gana la partida. Además, el caballo está totalmente al lado de la torre, el rey podrá defender su torre, el rey del bando débil no podrá ir a atacarla y capturarla, y ya pues realmente hay poco que hacer. El rey del bando fuerte, del bando débil,
intenta ir a ayudar a su caballo, pero es demasiado tarde. El rey de bando fuerte sube igualmente a atacarlo y el bando débil puede jugar rey de 3, pero el bando fuerte juega rey de 5 y llega tranquilamente. Solamente hay una cosa a tener en cuenta, y es que aquí, en esta situación, juega el bando débil, juega rey de 2, va al socorro de su caballo, y el bando fuerte tiene que jugar por última vez con un poco de sentido común, porque aquí hay una jugada del bando fuerte que el bando fuerte ahora mismo está ganado. Hay una jugada que conseguiría hacer tablas. Si quieres parar el vídeo y pensar cuál sería, te doy un par de segundos. Y seguramente te has dado cuenta muy bien que aquí, cuando he movido el rey del bando fuerte para ir a capturar al caballo, lo he movido a F4, he jugado rey F4. ¿Por qué rey F4? Porque jugar, dirigirse en diagonal, como quizás diría el sentido común, decir, bueno, ¿por qué no te acercas al caballo, no? ¿Por qué no juegas rey E4? Porque entonces eso salvaría al bando débil, porque tendría caballo de 6, dando jaque, ganando la torre, y sería tablas directamente en un final que estaba ganado. Y eso es todo por hoy. El final de torre contra caballo es un final muy interesante. Sería interesante coger el tablero, colocar las piezas y estudiar las posibilidades y ver precisamente que mientras el caballo no se aleje del rey, o se aleje momentáneamente y vuelva, o el rey del caballo, el bando débil está totalmente seguro, puede forzar las tablas, y se trata de eso, de estudiarlo, de cambiar las posiciones. La posición que hemos visto es una posición muy ilustrativa. Igualmente el rey y el caballo podrían estar cambiados, podrían estar en otras casillas, no en la esquina. En la esquina las cosas cambian mucho, lo veremos en el siguiente final. Muchísimas gracias por haber visto hasta aquí. Suscríbete si te interesan los finales que estamos comentando para saber cuándo sale el siguiente. Y muchas gracias.